Entonces vamos a dar inicio. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión general del día de hoy. Y hoy nos acompaña el doctor Misael Tapia Orozco. Él, dentro de su currículum, es médico, cirujano, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, psiquiatra por la Universidad La Salle, tiene un curso de alta especialidad en psiquiatría de enlace en el Hospital Ángeles del Pedregal y un curso de alta especialidad en neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. El día de hoy nos va a compartir el tema de manejo del paciente agitado. Les pido que pongan mucha atención y si hay dudas, en algún momento podemos intervenir y ya Sí. nos la aclarará. Hay que estar muy participativos, por favor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por dejar abiertos algunos espacios para componentes de salud mental que ocurren en todos los hospitales, en todas las áreas de urgencias, o en nuestras familias, o en nosotros mismos. Antes de eso, quiero hacer una acotación porque el día de ayer fue un día para evidenciar el suicidio como un problema de salud pública, un problema que ocurre en la población que atiende, que ocurre en muchos lugares, más en jóvenes entre 15 y 29 años, pero que también ocurre en población que se dedica a atender cuestiones de salud. El componente sanitario, los médicos y enfermeras suelen ser una de las poblaciones que más riesgo tiene. Lo que quiero hacer hincapié, una es que tenemos que hablar de eso y otra que si en algún momento tienen algún tipo de ideas que amerite algún tipo de intervención, con toda confianza en la Dirección de Salud Mental, o pueden ir a enseñanza para que puedan ser canalizados y puedan recibir atención sobre esto. Entonces voy a hablar un poco de agitación psicomotriz, que lo definimos, hablo de algunas generalidades que me voy a ir bastante rápido, voy a explicar algunos de los motivos que pueden generar que alguien se agite y después de eso vamos a ver las intervenciones farmacológicas que creo que todos podríamos saber de forma rápida, que son bastante seguras en su mayoría, y al final, si todo sale bien, podemos sujetar a alguien acá, si no se cae. Para explicar un poco las condiciones. Al final, una parte del plan es que la sujeción sea lo menos, que no tengamos que llegar allá. Hoy en día las sujeciones suelen ser farmacológicas, son bastante seguras si se aplican de forma adecuada, pero explicaré un poco de los riesgos. Si tienen cualquier duda durante el proceso, pueden interrumpir y solo levanten la mano para poder avanzar. Y bueno, para avanzar, la verdad es que siempre empiezo igual, es un poco reiterativo, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Básicamente, asumimos que el componente de la agitación, ahorita la defino, pero que quiero enfatizar en que las urgencias psiquiátricas ocurren en todos lados, que dependen principalmente en el órgano blanco implica el cerebro, y el cerebro con un montón de funciones y un montón de circuitos. Todos son circuitos traslapados, circuitos unos encima de otros, y si bien no tienes que saber identificar todas las condiciones psiquiátricas o neuropsiquiátricas, porque pues, es un poco complejo como cualquier especialidad, sí tienes que saber qué hacer en algunas circunstancias como esto, porque te puede pasar en casi cualquier lado, como con un amigo que malacopee muy gacho, o algún interno, algún residente, algún adscrito, para saber cómo sujetarlo o qué cosas le puedes dar de forma segura. Siempre empiezo igual, pero corresponde básicamente al hecho de que todos tenemos cierta predisposición genética que facilita la expresión del cabello, del peso, de la inteligencia, de la capacidad motriz o de la capacidad para adaptarte a los problemas. Y eso implica cantidades de transportadores de serotonina más aumentados, que hace que ocurran cosas estresantes y a ti no te pasen situaciones, no lo tomes tan mal, o te deprimas o te pongas ansioso. También a lo largo de la infancia es más fácil que estos genes puedan expresarse. Es decir, los eventos que ocurren en nuestra cotidianidad facilitan o no la expresión de genes. Eso ya lo hemos visto antes, tiene que ver con desde el componente placentario hasta después en la vida diaria, lo que pasa facilita o no la expresión de ello, es decir, la dieta puede facilitar o no la expresión de ciertos componentes genéticos como factores epigenéticos. La crianza, la violencia, el bullying, separaciones tempranas, abuso sexual, modifica la estructura y la neuromatrix, ¿es la forma en la que está generado? Sí. Entonces tenemos factores genéticos, factores ambientales que facilitan o no la expresión de ello, y
y que facilitan o no el que tú tengas en la edad adulta unas redes neuronales, que vemos que todas son redes que respondan de forma más adecuada o menos adecuada al estrés. El componente de qué es adecuado y qué no es qué te genera problemas y dificultades en tu entorno. Entonces, tenemos genes que por sí solos se pueden manifestar, algunos otros que requieren de un componente ambiental para que se manifieste, y una parte de los problemas en los genes en psiquiatría es el componente del pleomorfismo, que el que tengan déficit de atención, es más probable que en este recinto haya una mayor prevalencia de déficit de atención que en la población normal, que haya mayor prevalencia de depresión, que haya mayor prevalencia de ansiedad. ¿Por qué? Porque el trabajo hospitalario es complicado, implica un largo proceso, pero además es un ambiente enfermo por definición, y eso hace que tanto nuestros procesos de formación o el abuso, el componente jerárquico a lo largo del tiempo, haga que nos acostumbremos a situaciones de vida que no son normales, o el desvelo constante o demás, y que faciliten la expresión de estos otros genes. Pero también es más fácil que haya gente con déficit de atención, o que pueda haber alguien en el espectro autista. Esto, por ejemplo, el incremento de esto en los últimos años es como del 400%. ¿Por qué? No sabemos con precisión. O que tenga ansiedad. Pero todos estos genes están traslapados. Y hay un mismo gen que puede generar diferentes enfermedades y varios genes que pueden generar la misma enfermedad. Eso lo hace un poco más complejo, por eso no hablamos de condiciones, hablamos de trastornos, sino de condiciones específicas en donde la relación es uno a uno con el gen, a diferencia de algunas enfermedades como el Alzheimer, el Huntington u otras cosas. Entonces quedamos que tenemos los genes, tenemos las condiciones a lo largo de la vida, de cómo, qué también nos fue en la crianza para facilitar o no la expresión de estas tendencias cerebrales, a que puedas tener buenas competencias sociales, a que puedas ser o no agresivo, y a que puedas tener reactividad al estrés, adecuada o no. En nuestro contexto es mucho más fácil que en el componente de los varones, o también en las mujeres, puedas consumir alcohol antes de resolver tu estrés de alguna otra forma, o antes que ir a terapia, y que por eso puedas ser nuestras características, que puedas agitarte o tener menos riesgo de agitarte en el contexto. Hablo de agitaciones pues, leves, digo, también hay quien se pone muy chucky en los servicios, pero no estoy hablando de eso, hablo específicamente de cuando alguien se pone inquieto o agitado en el servicio de urgencias y que representa un riesgo para sí mismo o los demás. Y que estas respuestas al estrés, pues quedamos que hay muchos procesos en los cuales de cómo reaccionamos, y eso implica nuestra historia, nuestros antecedentes, nuestra predisposición, para que tu respuesta sea adaptativa o te pongas bien chucky y sea poco adaptativa. Eso sin considerar factores inflamatorios, porque el puro factor inflamatorio, como podría ser, en este caso COVID, puede dar inflamación cerebral, y eso me refiero a que cualquier proceso inflamatorio, por ejemplo, encefalitis autoinmune, ahí veremos un caso un poco más adelante, puede generar inflamación y alterar la forma en la que respondemos. O sea, no solo es el cómo venimos, también las sustancias que hemos consumido a lo largo de la vida, también los patrones de conducta que hemos aprendido, pero también los procesos inflamatorios cerebrales que podríamos tener. Por mucho, los episodios de agitación que más se presentarán en ese hospital tienen que ver con delirium. Quiere decir un estado de agitación secundaria a causa médica no psiquiátrica. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes una serie de enfermedades que te afecta la regulación de neurotransmisores, y que o te duermes todo el día y en la guardia te pones bien chucky y no dejas dormir a nadie, y eso está asociado mayormente a varios factores como estrés oxidativo. Ocurre más en adultos mayores porque tienen una menor reserva neuronal, y por mucho esta será la primera causa de agitación. El problema es que tienes que tratar la causa que lo origina, y la causa que lo origina pues a veces es insuficiencia renal, diabetes, EPOC, cosas que no siempre se pueden corregir. Este tipo de respuestas trata de ser una respuesta adaptativa, solo que exagerada. Es decir, cuando alguien se agita, trata de todos modos de tener una buena respuesta ante lo que ocurre, sí, pero puede ser una respuesta no adecuada para los contextos. Cuando nosotros actuamos de cierta forma, implica la integración entre lo que llega, lo que podemos ver, que llega a unas vías del qué está pasando, el dónde estamos, y que básicamente la planificación y lo que se encarga de jerarquizar nuestra conducta y organizarla es la cuestión frontal, particularmente la función dorsolateral. Aunque en la cuestión orbitofrontal tenemos regiones que nos da la conducta moral. Por eso es que cuando alguien está bebiendo, se va durmiendo esa parte,
igual que el cerebelo. Entonces, si se duerme el cerebelo del lado izquierdo, pues te vas del lado izquierdo. Pero si se duerme la corteza orbitofrontal, tu conducta va siendo más inapropiada, a ser mala copa. Eso se corrige, teóricamente sí, pero si tienes un traumatismo cróneoencefálico que te deja lesiones, eso, pues ya eres mala copa siempre. O si así naciste y te caíste de chiquito, pues también es posible que puedas tener una lesión orbitofrontal. El punto es que las lesiones de cuestiones frontales podemos ver en nuestro contexto quién reacciona de forma más acelerada, impulsiva, o quién tiene mayor riesgo de presentar agitación. Es decir, alguien que tiene déficit de atención impulsivo es más fácil que reaccione de forma exagerada y tiene que ver con la poca planificación frontal. Sí. Alguien que tiene problemas para regular sus emociones y que tiene un trastorno de personalidad tiene más dificultades para organizar la conducta por una cuestión frontal. Sí, también. Esto se mejora con terapia en una buena cantidad de los casos, en otras no, con medicación, y en otras pues no se mejora nunca, porque depende un poco de la conciencia, ¿no? Pero se agrava con sustancias. Lo que quiero explicar es que cada cosa de los pacientes que tenemos, o sea, en general la población que se atiende aquí puede tener cierta prevalencia de déficit de atención, trastorno bipolar, ansiedad, depresión, y eso no deja de ocurrir. Las embarazadas también ocurren eso, las complicaciones en embarazadas va del 15 al 20%. Eso quiere decir que una de cada 5 va a tener alguna complicación de estos cuestiones, y las respuestas de cómo se prenden y apagan las redes es distinta en cada quien. Adaptativa o no tan adaptativa a lo que está ocurriendo. Y entonces regresamos a lo mismo. Los componentes de los genes y los componentes del ambiente facilitan o no la expresión de una conducta que pueda ser adecuada o inadecuada. El problema viene cuando hay periodos específicos de agitación que ponen en riesgo a la persona o al otro, al equipo específicamente. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer en estos momentos? Implica básicamente la valoración de un riesgo. Y en eso sí tenemos que tener una evaluación mucho más clara, de tener al menos signos vitales, de tener historia clínica para saber si es la primera vez, si consume sustancias, si le ha pasado más veces, si tiene algún otro componente médico que lo facilite para que el paciente represente un riesgo para nosotros o los demás. En cuestiones de neurotransmisores, cada neurona, a diferencia de, es que están actuando las neuronas GABA, la verdad es que las neuronas GABA son las mismas que las adrenérgicas, son las mismas que las serotoninérgicas, solo diferente receptor, y priorizan más unos que otros. Entonces, básicamente, todo aquel que tiene, por ejemplo, epilepsia, la mayoría de los antiepilépticos actúan a nivel GABA y te tranquilizan. También el alcohol. Entonces el alcohol te tranquiliza en cierta parte, pero en otra parte te puede desinhibir. Entonces no nada más es de un tipo de neurotransmisor. Pero si ya se está agitando, quiere decir que tiene aumentado la cantidad de dopamina y noradrenalina. ¿Qué es más fácil con esto que se aumente? Pues si consumes cocaína, no se reabsorbe la dopamina y la noradrenalina, aumenta los niveles, aumenta la energía. Si consume cristal, más. Entonces, estos son dos factores para tener esto, pero si tienes un proceso de encefalitis, quiere decir que esto se puede disregular. Y si bien puede aumentar tus niveles de energía, tu evaluación de la realidad no es adecuada. Requiere la combinación de dos factores. Uno, un sistema reticular activador ascendente que se prende y te señala la alerta, y un frontal derecho que no evalúa de forma adecuada lo que está ocurriendo. Eso es fácil, facilísimo. Solo pueden meterse en una hora en el tráfico, en el calor, y pueden ver cómo estos circuitos disfuncionan fácilmente. Entonces, ¿qué cosas puede hacer que alguien que se agite? Desde el delirio, que puedes tener una causa médica que te complique, hasta una enfermedad neurológica, como un proceso de encefalitis, o alguna enfermedad psiquiátrica, o como tener psicosis, o alguna alteración del neurodesarrollo, y más fácilmente el uso de sustancias. El uso de sustancias como drogas de abuso, pero también algunos medicamentos y algunas combinaciones de ellos que pueda generar, así como cuestiones emocionales que puedan estar ocurriendo. Y obligadamente en este componente tienes que tener signos vitales, historia clínica, exploración neurológica, porque si tienes datos de focalización es distinto y dices, bueno, lo mando al psiquiátrico. Sí, pero en el psiquiátrico no hay estudios, ni uno, no hay laboratorio. Y aunque tendrías que, o sea, es más fácil la experiencia que tienen en el componente de sujetar, no podrías llegar con precisión a la causa. Y entonces un primer episodio psicótico implica descartar que no sea una encefalitis, que no sea un evento vascular cerebral, que no sea un montón de situaciones que no puedes descartar
más que en un hospital general, en un hospital donde tienes más condiciones. Es decir, es más adecuado que la gente esté capacitada en el hospital general que nada más en el hospital psiquiátrico. Porque ahí puedes tratar condiciones psiquiátricas, pero hay muchas otras cosas que no puedes ver. ¿Qué es importante preguntar en estos componentes de la historia clínica? Si ya le ha pasado antes, si consume sustancias, si tiene cuadros maníacos, y si ha tenido episodios depresivos en los últimos años, o si tiene, por ejemplo, un episodio postparto. Creo que ya lo había comentado en otro momento, pero la última paciente que fui a ver estando agitada durante el parto, después de un trabajo de parto prolongado, presentó agitación y me despertaron en la madrugada y ya tuve que ir porque casi ningún psiquiatra quiere ir en la noche. Y al final resultó que en el componente del esfuerzo tenía un adenoma hipofisario que al final sangró y eso generó cierta irritación que mejoró con olanzapina, pero es una complicación que si bien no es frecuente, puede ocurrir asociado específicamente a un sangrado en ciertas regiones cerebrales, que al final pues no representó mayor riesgo, pero durante el parto pues cacheteó a todo el mundo y se puso muy agresiva y complicó el proceso. Entonces, ella estuvo psicótica en algún momento, sí. ¿Qué quiere decir psicosis? Alucinaciones, ideas fuera de la realidad o conducta o comportamiento desorganizado. Eso está fácil llegar, no es tan fácil. Con sustancias sí, más o menos, pues usar alguna sustancia que altere la evaluación de la realidad, pero obligadamente en un síndrome psicótico necesitas una experiencia altamente anormal y un frontal derecho que evalúe mal la realidad. Esto falla fácilmente, digo, basta que alguien se tome copas de más para que tu realidad esté distorsionada en la forma en la que actúas o la evalúas. Ahora imagínate más con algún componente alucinógeno, mucho más si ya tienes predisposición a alguna situación. Ahora imagínense a alguien psicótico o maníaco, con mucha más energía, como Ricardo Farril, el que es comediante que se puso bien chuki, que salió en TikTok. Él estaba en manía y eso ya implica un riesgo porque tiene más energía y más energía implica más riesgo y controlarlo no va a ser tan fácil y mucho menos de una persona. Por eso requieres primero a un equipo que sepa cómo actuar. Por supuesto que no es cuestión de una sesión, es cuestión de práctica y entrenamiento del personal que está en primer contacto o que puedas llamar a un personal que esté capacitado para ello en el contexto en el que sea. Eh, este, eh, esta es una chica de 18 años que comenzó a inquietarse y con alteraciones en la conducta. También presentó un desvanecimiento que resultó ser una crisis y básicamente implica hiperintensidades en ciertas cortezas límbicas. Esto es asociado a anticuerpos antineuronales secundarios a un teratoma de ovario. Le quitas el teratoma de ovario y después das plasmaféresis para que se quiten los anticuerpos. Lo que quiero explicar es que la agitación no nada más es una situación de que, bueno, pues es que igual está drogada, como todo el mundo. Yo creo que le dieron algo, que era lo que decía la mamá, que frecuentemente se dice. Obviamente, cuando se consultó al ginecólogo de que si los teratomas daban encefalitis, dijo que no, aunque hay mucha evidencia al respecto. Pero les digo que en este contexto es más fácil que alguien, lamentablemente en nuestro contexto el uso de cristal o de algunas sustancias es frecuente, pero es más fácil que alguien tenga agitación. El tratamiento es más o menos el mismo, solo tendrías que tener la historia clínica para ver cómo se te puede complicar el paciente. Le pongo más. Ese es uno de los riesgos principales. Hay muchas condiciones médicas que lo pueden generar o que sea bipolar previamente. Tanto aquí te puedes agitar como estando en manía, que es algo parecido a tener. Y básicamente va desde cambios en la conducta, desde deambular constantemente hasta arrojar objetos, hasta escupir, hasta patear, maldecir o amenazar con objetos punzocortantes. Y al final tendremos que estar capacitados para más o menos evaluar cuál es el riesgo, porque puede ser que alguien pueda cooperar con algunos del staff y con otros no, e implica intentar en esto tener una evaluación de los riesgos. La verdad es que está difícil que podamos aplicar escalas completas porque tienes que tener un entrenamiento claro, pero básicamente la intervención implica el mejorar ciertas medidas ambientales, intentar desescalada verbal y si no, es intentar tratamiento farmacológico y si no, valorar una sujeción física, que ahorita veremos, pero la sujeción tiene que ser más farmacológica. ¿Por qué? Porque ya está mal, es muy vintage el que lo tengas amarrado todo el tiempo, pero también porque te puede hacer síndrome compartimental y porque puede facilitar el que genere trombos, porque muchos de los pacientes que tienen están en un estado procoagulatorio, o sea, te puede generar un evento vascular cerebral, un infarto y demás cosas. ¿Alguien puede generar un infarto nada más por estar sujeto por periodos prolongados? Sí, implica que el aumento del riesgo como pues alguien que está en un avión o demás.
es un poco complejo que explique el componente de la desescalada verbal, porque a veces uno está cansado y es difícil llegar ahí a explicar, a disminuir los riesgos. Por eso es que tiene que ser alguien que logre estar tranquilo, que pueda no confrontar, que pueda ser cooperador y empático con quien lo explica, aunque no tengas muchas ganas. O sea, a veces uno se traga su coraje. Sí, depende de las circunstancias y de las personas. A veces si solo es prepotente, la verdad es que no, ya lo puedes correr fácilmente. Pero en el caso del paciente, es difícil evaluar si tiene algunos otros de los componentes. ¿Cuáles son algunas de las reglas básicas cuando tienes a alguien agitado? Uno, respetar el espacio personal. No te acercas y no obligas a que porque eso representa un riesgo potencial para nosotros. Y si estamos enojados o psicóticos o agitados, las respuestas son inmediatas, como cualquier persona que se siente agredida, que se siente invadida. Y eso implica, respetas el espacio personal, no te acercas de más, porque lo primero de todo esto es la seguridad de quien hace la intervención y del equipo. Evitar ser provocador, a menos que tengas experiencia en esto, porque cuando ya tienes experiencia, pues ya puedes generar algunas cosas para poder medir el riesgo, establecer contacto verbal, ser claro en la forma en la que lo explicas, identificar deseos y emociones del paciente y cuáles son los riesgos, qué es lo que está evaluando, para poder saber si es algo que puedes calmar, que puedes mejorar, o si tienes que intervenir con una medicación y cómo vas a convencerlo para una medicación, porque si no quiere tomar medicamento, pues lo vas a tener que sujetar, inyectar, y eso va a tardar unos 15 minutos en desescalar, a menos que esté canalizado, pero si está agitado, pues es poco probable que esté canalizado. Sí implica escuchar con atención, evitar juzgar o contradecir, establecer reglamentos y límites claros, ofrecer opciones y optimismo e informar al personal. Nadie va a librar esto solo en un paciente que ya esté en un rango moderado o severo. Es decir, no se recomienda que sea solo una persona el que... La verdad es que los algoritmos están mucho más fáciles. Digo, son fáciles. Está violento, sí. Cede la contención verbal, pues ya lo hicimos. No, hay contención farmacológica y de ahí se puede sujetar. Bye. Ahí se acabó el algoritmo. ¿Qué es lo que pone un poco más de complejidad? ¿Qué medicamento vas a usar? ¿Por qué se pone más complejo? Porque tienes que ver qué medicamento tienes. Porque no siempre hay de todos. Si hay algunos que son, por ejemplo, orodispersables, pero el resto tendría que ser IV o IM. Y ahí aclararemos un par de cosas. Lo primero es garantizar la seguridad del equipo, de la persona que interviene y después del paciente. Y el que tener los datos adecuados. Después de eso implica el uso de antipsicóticos y después de alguna benzodiazepina. ¿Por qué se usan estas en particular? Porque hay IV. Si se pone, eso tiene que estar claro, si le pones un diazepam intramuscular, no se absorbe de forma adecuada, se absorbe más rápido si lo das vía oral. Entonces, no pongan diazepam IM, no tiene una buena distribución en general. El problema es que el lorazepam no siempre hay, pero es más fácil encontrar diazepam y si en general son seguros en cierto rango de dosis. Ese va de 10 a 30 miligramos que puedes usar a lo largo del día, pero hay combinaciones como de olanzapina con midazolam que son potencialmente riesgosas. Entonces, lo primero es tratar de saber si tienes una vía o no y si puedes tener vía oral, o sea, una vía venosa, o si tienes una vía oral, siempre es mejor que tengas una vía oral. De los medicamentos más sofisticados que se absorben en 5 minutos, de hecho en 15 segundos se puede diluir como la olanzapina Cidis, pues no hay, la verdad es que está bien difícil, está bien cara. Pero primero tendríamos que pensar, ¿cuál es el riesgo potencial de que yo le dé una u otra medicación a mi paciente? Porque si das suficientes benzodiazepinas, quiere decir que tienes que monitorear. Si das antipsicóticos, quiere decir que no los deberías combinar. Otra, el riesgo potencial con una es que se deprima respiratoriamente y el riesgo potencial con los antipsicóticos es que te hagas síndrome neuroléptico. ¿Cuáles son los factores de síndrome neuroléptico? Que sea hombre, que sea joven, que tengas combinación de dosis altas de antipsicóticos y que tengas otros medicamentos que influyen en dopamina, como metocloprocinéticos, por ejemplo, cisaprida, metoclopramida, cosas que frecuentemente se usan, y que tengas algunos otros factores como una lesión cerebral. ¿Cómo lo mides esos riesgos? Que no tenga fiebre y que no tenga leucocitosis o no tenga CPK elevada, lo cual pues, está complicado, al menos en una situación así. Pero este es el riesgo potencial de dar muchos. Y otra de estos riesgos es que pueda hacer que se prolongue mucho el QT y que haga una torzada de puntas.
Pero para eso y evaluarlo, pues tienes que tener electro y para eso tiene que estar no agitado. Vamos rápido para poder ver cómo se debería sujetar a alguien. ¿El haloperidol es seguro? ¿Es lo que más fácil tenemos? Sí. Se usa, es mucho más seguro y B. Es mucho más seguro administrando de 5 miligramos, puedes usarlo cada 15 minutos, cada media hora y el tope es muy alto. Intramuscular no suele ser lo mismo, porque si lo pones intramuscular, es más fácil que te dé datos extrapiramidales, que tenga una distonía aguda, o sea, que se tuerza, y eso aumenta los niveles de CPK, aumenta el riesgo de que tenga falla renal. Y mucho menos lo puedes usar en adultos mayores porque los vas a tener bien torcidos por días. Se puede corregir, pero tienes que saber identificarlo. Entonces, el haloperidol es seguro, si lo usas IV intramuscular es más difícil, y si tienes vía oral, no lo uses, porque quiere decir que puedes usar olanzapina o quetiapina. Estos son más nuevos, la olanzapina hay intramuscular, no se administra junto con midazolam, pero la olanzapina puedes tener 10 miligramos, a la media hora otros 10 miligramos y a las 2 horas 10 miligramos. Lo máximo es 30 miligramos al día, pero de esta hay una versión orodispersable, pero también hay intramuscular. Esas son la cantidad de dosis que puedes poner a lo largo del día y suele ser suficiente, pero a veces requieres un poco más. ¿Los puedes combinar? Sí, si estás en monitoreo constante. Y la quetiapina, la dosis al día máxima es de 900 miligramos. La olanzapina te va a aumentar el azúcar, triglicéridos, colesterol y te va a aumentar de peso, pero ahorita lo estamos usando para una cuestión inmediata. Y la quetiapina es en un rango de seguridad, te baja la presión arterial, te da hipotensión ortostática, entonces tienes que monitorear si das una dosis. A partir de 100 miligramos es que esto ocurre y el tope son 900. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay intramuscular, solo hay vía oral. Estos son los antipsicóticos que serían de primera opción. Si está canalizado en terapia, se usan otras cosas. Hay dexmedetomidina, hay ketamina, hay otras opciones, bueno, a veces hay, que se pueden utilizar en periodos de agitación. Y las benzodiazepinas básicamente estarían más indicados cuando hay abstinencia de alcohol, cuando hay convulsiones, cuando tomas alguna otra cuestión. Si alguien tiene encefalitis y le pones mucho aldol intramuscular, es más fácil que tengas neuroléptico solo por el proceso inflamatorio cerebral. Entonces, estos tres son los antipsicóticos que más usamos. Hay más opciones, pero esto sería lo adecuado. Estre y B más que IM y las otras dos vía oral. Y las benzodiazepinas se prioriza que tenga una vida media más corta, pero esto depende de lo que tengamos. De las tres hay solución. Si tuviera vía oral, pues no piensas en esta opción. Quizá esta podría ser, pero esta también. ¿Cuál es la ventaja de esta? No pasa por el hígado y no tiene, si tiene el hígado afectado o tiene muchísimos otros medicamentos, te evita interacciones farmacológicas. ¿Cuál es la dosis máxima? Pues es que depende del monitoreo, pero en general no sería recomendable usar más de 10 a 20 miligramos. Acá más de 6 miligramos y acá más de 30 miligramos en un día. Hay algunos otros tratamientos que pueden ser, pero al final, pues la ketamina no sería un tratamiento a largo plazo porque la vida media es muy corta y tendrás que estar administrando de forma regular y eso no es recomendable. Entonces, hay manejos específicos, algoritmos que son muy simples en el rango de intervenciones. Aquí se usa antidepresivo, no manches, no. Aquí se usan algunos otros como antihistamínicos, no, porque tienen un efecto colinérgico que hace que más fácilmente te confundas. Todos los medicamentos que usamos tienen un efecto histaminérgico, colinérgico o glutamatérgico o GABAérgico, la mayoría, no todos, pero si tiene más efecto colinérgico, más fácilmente te confundes y más fácilmente haces delirium. Hay indicaciones precisas para el componente de la sugestión terapéutica. Insisto, la sugestión debe ser farmacológica, puedes tener a alguien con un componente, puedes tener a alguien sujeto por periodos cortos y más que otra cosa voy a avanzar en el componente de seguridad. Por supuesto que nos gustaría tener de estos amarras, pero ahorita veremos cómo Chava nos enseña a improvisar alguna situación de esto. Quiere decir que nadie debería estar sujeto por más de un par de horas, porque la sugestión tendrá que tener medicamento para ello, ¿vale? Que disminuya los riesgos, porque esto te aumenta los riesgos de que tengas algún evento trombótico o que tengas algún síndrome comportamental. ¿Quieres tú? ¿Le damos de una vez aquí? ¿Sí?
Entonces, ¿qué se hace cuando alguien está muy agitado? ¿Y qué hace Chava, que la verdad es el experto en urgencias de si te pones muy chucky, cómo te vas a sujetar? Vamos a ver cómo se improvisan un poco de los materiales que usamos en el hospital psiquiátrico. En los diferentes hospitales psiquiátricos, porque he estado como adscrito o como estudiante, no como paciente, hay diferentes vías. Hay unas amarras que tienen que ver con cuero. Al final implica pues ciertas mediciones que nos va a explicar Chava si quiere. ¿Quieres explicar un poco? Bien, buenos días a todos. Estaba en Tinoco, trabajo en el hospital psiquiátrico, tengo 21 años trabajando como asistente de enfermería. Y después hice lo que es enfermería. Es un tema que se aprende y le empieza a gustar a uno y va a durar ahí siempre, pues. Siempre lo he dicho yo, lo dijimos porque hemos estado en varias partes con el doctor, los doctores que dicen, no, pues a mí no me va a tocar. Yo creo que es mejor saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo, en realidad. ¿Sale? Hay tres tipos de contención, como ya lo decía el doctor, hay tres tipos de contención. La primera, y es lo primero que tenemos que hacer, no vamos a llegar cuando un paciente esté agitado, no vamos a llegar a sujetarlo porque va a sentir también agresividad o agresión por parte del personal. La primera es verbal. Siempre tenemos que llegar con los pacientes y tratar de calmarlos verbalmente. Muchas veces se negocia, como decía el doctor, a lo mejor yo le caigo mal al paciente, pero llega el otro enfermero y a lo mejor él ya pudo negociar con el paciente, se tranquilizó y ya no fue necesaria la contención. La segunda y la tercera van de la mano, que es la farmacológica y la contención física. Esta es la última, esta es la que menos queremos, porque yo tengo 2 fracturas de nariz después después de la contención física. Dentro de la contención física tenemos 4 puntos. Bueno, en el área de psiquiatría, el psiquiatra siempre nos pone en el expediente. Cuando ingresa el paciente, siempre pone contención física PRN. Entonces ya nosotros o ya el médico interno o el general o el psiquiatra ya va a valorar, depende de cómo esté el paciente, si vamos la contención va a ser de 1, que es de cintura, de 2, cintura y miembros superiores, de 3, cintura, miembros superiores y miembros inferiores, y de 4, pues estos 3 más el tórax. Y aquí el paciente es cuando ya no está agresivo. Se dice que es por 2 horas, o se decía que la contención era por 2 horas. Esto estamos hablando hace más de 15 años. ¿Por qué? Porque los tratamientos eran diferentes. Estaba el Largactil, que era vía oral, que es de los primeros antipsicóticos. Estaba el Aldol, que ahorita ya casi no lo ocupamos por lo que comentaba el doctor de los efectos secundarios. Entonces ahorita ya la Olanza o el Lorazepam hace efecto más rápido. Entonces ya sujetamos al paciente y lo sujetamos por media hora o menos. Y el paciente ya va a estar dormido y vamos a ir retirando la contención cuando es necesario, pues. Cualquier duda. Vamos a sujetar a alguien. No sé quién quiera. Adelante, señor. Por aquí traigo el material. Hace 20 años se utilizaba en el hospital psiquiátrico, se utilizaban unas correas que se apretaban con unas llaves Allen. Era más tardado y ya luego ya no encontrábamos las llaves Allen para retirarles la contención. Ahorita, el del material, por lo regular tengo algunas diapositivas, nada más que no nos pusimos de acuerdo bien con el doctor, pero parte del material y lo que nos dice las guías de práctica clínica, que yo no estoy muy de acuerdo en realidad, porque muchas veces hacemos o hacemos lo escrito en un escritorio. No sabemos lo que vemos en la práctica en realidad. Nos dice que hay que tener el de material, sábanas, hay que tener vendas, pero las vendas no nos sirven, no nos son muy funcionales. Entonces en el hospital lo que hacemos son tiras con las mismas sábanas que ya están dañadas. Aquí las hacemos, que está más dañada esta. En vez de la venda, tela adhesiva y el apósito para proteger los miembros superiores. Esto es lo que utilizamos. La guía de práctica clínica nos dice que también tenemos que tener baumanómetro, guantes, cubrebocas, un estetoscopio. Esto yo no estoy de acuerdo, porque el paciente cuando se nos pone mal son conductas impredecibles que de 5 segundos, pues ahorita me pegas, espérame, déjame, voy a ponerme el cubrebocas y los guantes. No, como que no aplica. Y otra, cuando el paciente se agita, a veces que duramos hasta 20 minutos sujetando al paciente. Y después nos dice la guía de práctica clínica que hay que checarle presión arterial, pues va a estar alta.
¿Me explico? La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, pues también va a estar alterada. Entonces, esto es el material que nosotros utilizamos. Lo que hacemos con las sábanas, yo vengo a un procedimiento aquí al área de quirófanos y he visto pues lo que tienen, a lo que voy es que he visto que sus sábanas ya están nuevas. Estas son las sábanas nuevas que tenemos nosotros para que no nos las vayan a criticar. Pase de este lado, señorita, por favor. Lo que hacemos con la sábana, que ya la tenemos, muchas veces, esto depende del tipo de contención, volvemos a lo mismo. Hay veces que el paciente, cuando es, por ejemplo, de un punto, esto se indica cuando el paciente tiene desequilibrio corporal, secundario a la ingesta del medicamento. Entonces, muchas veces el mismo paciente me ayuda a hacer su sábana. Así como el doctor ahorita. Vamos a jalar y vamos a dar vueltas. Y así las hacemos para un punto que es quedamos que era de cintura, para un punto. Vuelvo a repetir, esta se indica cuando el paciente, o ya negociamos y sabes que te tengo que sujetar un ratito, o tiene desequilibrio corporal, o tiene errores de conducta. Muchas veces, ¿cuáles son errores de conducta comunes en el hospital? La coprofagia, por ejemplo. El paciente se come su... Entonces lo sujetamos un ratito de la cintura y el paciente pues va a estar, vuelvo a repetir, ya no son 2 horas como antes. ¿Se va a recostar, señorita, por favor? ¿Va a cooperar o quiere que la...? No, no es cierto. Me comentaban cuando fuimos con el doctor, de hecho fuimos a Cherán, me comentaban, pero ¿cómo le haces para agarrar a los pacientes? Híjole, es complicado como decirles qué vamos a hacer porque todos los pacientes son diferentes. A todos los pacientes hemos tenido, por ejemplo, pacientes que han sido boxeadores, hemos tenido pacientes que practican las artes marciales o maestros de artes marciales incluso. Entonces ahí hasta se pone uno a temblar, pero es complicado, pero lo tenemos que hacer. Y es preventivo, pues, más que nada, esto es para prevenir. Ya el paciente ya está tranquilo. Cuando el paciente, para que más o menos lo vean y para que se lleven lo más que puedan, cuando el paciente está tranquilo, él mismo, les digo, él mismo me ayuda a hacer la sábana, él mismo me ayuda, me dice qué tan apretado está o suéltale un poquito más y yo, pues lógico que apoyo. Cuando el paciente está agresivo, lo que hacemos es agarrar esta mano y yo no la voy a soltar nunca. Una de mis fracturas, una de las 2 fracturas que tengo, el compañero le soltó la mano y estábamos sujetando. Si yo le suelto la mano, porque somos 2 por lo regular, hay veces que somos 6 y no podemos con los pacientes. Somos 2 o tenemos que ser 2. Si yo le suelto la mano, ¿a quién le va a pegar? Agarra impulso y le pega a él. Y eso fue lo que pasó. El compañero le soltó la mano y me aventó a la otra cama. Entonces, cuando los pacientes están agitados, muchas veces, y somos 2, estamos haciendo esto. Pero nunca voy a soltar yo la mano. Estoy así, o de diferente manera. Y cuando somos 3, lo que hago es hacer esto. Para que el paciente, la articulación de la rodilla, para que el paciente no pueda cómo hacerlo. Ahorita ya está cooperando, volvemos a lo mismo. Voy a hacer un nudo. Voy a apretar poquito. Sí hay que apretar, porque muchas veces cuando decimos, no vamos a presionar mucho, y se queda ahí la sábana y el paciente anda caminando allá. ¿Sale? Entonces lo que hacemos es abajo de la cama y hacer esto. Acá voy a hacer el nudo. Y así. Enfermería tiene algo, yo me voy a echar por así, que buscamos siempre alternativas, siempre buscamos alternativas. Di el tema en una ocasión, lo di en un centro de rehabilitación. Siempre les comento al que voy a sujetar, vas a experimentar 2 cosas. Una, ¿qué siente el paciente? Para nosotros también ser humanistas y no dejarlo como castigo, porque no es un castigo. Y la otra, aprender a sujetar al paciente. Terminé de sujetar al paciente de 4 puntos y yo le comenté al que está ahí, que los cuida, que de muchas de las ocasiones son ya pacientes ya rehabilitados como tal. Entonces le pregunto, perdone, pinche condición. Yo le preguntaba cuando ya estaba sujeto, le pregunté, ¿cómo te sientes? Y me dijo, a toda madre.
De verdad, a toda madre, sí dice a toda madre, porque aquí antes de que tú vinieras, nos amarran de las manos hacia atrás y de los pies y nos dejan por 2 días. Entonces lo que tú haces ahí, pues está bastante, aunque no nos sirve como castigo a nosotros, porque la finalidad de ellos pues, es un castigo como tal. Se dio en un centro de readaptación del tema para custodios y ellos me decían, no, pues tú bien fácil, porque tienes en dónde. O sea, sus camas sí están apropiadas para esto. Agarramos, porque sus celdas son de concreto, lo que hicimos fue agarrarnos hacia los barrotes y los sujetamos. A eso voy con enfermería, siempre saca el trabajo, ¿verdad? Entonces aquí ya es de un punto, el paciente ya aquí se queda, que vamos a estar vigilando siempre la posición semifowler. Si le dimos un medicamento, siempre tenemos que estar cuidando a nuestro paciente. Yo checo signos vitales ahorita, va a salir alterado si el paciente se puso agitado y lo checo 20 minutos posterior, ¿vale? Es desde un punto, de 2 puntos que vamos a utilizar el apósito, la tela adhesiva y la tira, le llamamos nosotros, una tira de sábana. Todas estas intervenciones son terapéuticas sobre un contexto adecuado, es decir, no son recreacionales, no lo intenten. No lo intenten en casa. Lo que voy a hacer es la tela y el apósito, lo voy a poner así. Siempre yo pongo mi dedo para yo poder presionar y dar vueltas para no obstruir la circulación. Agarro la tela y voy a dar vueltas. ¿Cuántas vueltas? Esto depende del paciente. Hay pacientes que le damos 10 vueltas y lo trozo. Y hay pacientes que allá sentirse con contención ya no se jala, ya está ahí. Hay muchos pacientes que tienen más de 20 años yendo al hospital, entonces ellos ya saben. Y de eso hablaba cuando les decía parte de la negociación, ellos ya lo saben. Hago un nudo y lo voy a pasar por aquí, por abajo de la sábana que ya está. Y viene para abajo. Voy a hacer lo mismo acá para dejarla ahí un ratito. Igual, di la vuelta, voy a poner mi dedo. Yo sé hacer eso, la verdad es que no tardaría media hora. Yo no me estoy ahí encima. Hago un nudo. Y es que lo que hacemos, por ejemplo, con las pacientes embarazadas no sujetamos la cintura, solamente las manos y viene abajo de la cama. Esta trenza van a decir como, ¿para qué? Estas son como prácticas que tiene uno. Es más fácil o es más complicado, más fácil que se rompa si se jala una por una, a que si van las dos, se hacen como más fuertes las dos. Y así queda la contención de 2 puntos. Vuelvo a repetir. Posición, sí, si las quieres sacar, sácalas, ¿eh? Y si te quieres soltar, suéltate, jálate. Jálate, pero te vas a apretar más. Mejor ya no. Te vas a caer de la cama. Y esta es la contención, de hecho, esta es la contención más común. Contención de 2 puntos y el paciente ya se queda. Aquí ya, como les decía, contención farmacológica y contención física van de la mano. Aquí el paciente algo de medicamento y en 15 minutos el paciente se va a dormir. Y aquí hacemos, antes de la media hora, yo reviso que el paciente ya esté tranquilo o que esté dormido y le retiro la contención. Pacientes que están así y están golpeando la cama o pasa alguien y le quieren pegar o se quieren levantar o intentan todavía con los pies, lo que vamos a hacer pues, es sujetarla de los pies. Hay cosas que le quitan y eso es una... Entonces, jalamos primero. Este
tipo como tal de contención o este punto como tal, muchas veces me dicen, ya me lo sé. Es complicado porque muchas veces ponen igual el mismo apósito, lo ponen en los pies, pero tiene mucho más fuerza en los pies del paciente, entonces lo rompe más fácil. Lo que hago es una de arriba hacia abajo, otra de abajo hacia arriba y cruzamos. El paciente no está apretado, pero no lo va a poder sacar. Y lo que voy a hacer es pasarlo para acá. Resulta útil. No pensaría que nada más lo sujetas de acá y no entiendes de las formas en las que se puede mover, en las que te puede golpear. Este tipo que hace el punto número 3 o contención de 3 puntos, el paciente pues ya está más tranquilo, ya no puede mover los pies. Hay pacientes que muerden el apósito y se lo arrancan. Entonces ahí lo vamos a sujetar de 4 puntos, se va a sujetar del tórax. Aquí voy a pasar por arriba del busto, lo que hago es esto. Arriba, esto nunca está apretado esto, aunque se esté jalando. Levántate poquito, por favor. Y a jalar, no está apretado, aunque jale yo ahorita, miren. Y no comprimes el cuello, tampoco tienes acá el riesgo de pero es importante como para que tener el compartimento que tenga esta de sangre y que genera mucho riesgo. Se muera o que se hinche. Y aquí lo que hacemos, o la cama, si todavía la cama nos da posición como de semifowler, y si no le ponemos una cobija de manera que esté así, ¿vale? Contención de 4 puntos, esta es la máxima. Hay veces que con las mentadas de madre quisiéramos otra, pero no se puede. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda al menos así? Sé que nosotros, bueno, no tendríamos que saber todo esto todo el tiempo. Pero la parte que nos corresponde, la parte de ser un equipo, una es la indicación. Y antes de hacer cualquier procedimiento, tú como enfermería tendrás que tener una indicación. Y lo más recomendable es tener un consentimiento informado de la familia, pero si eso no ocurre, al menos la indicación de más de un médico que esté indicado. Tú como residente puedes sujetar si está indicado, si lo no has escrito. No. Porque representa ciertos riesgos, ciertas condiciones que pueden representar un riesgo para la persona o el equipo. Entonces, si tenemos que comprar todo eso, tienes que saber cuáles son las intervenciones, que son básicamente los medicamentos que podemos utilizar. Y aparte de esto, hay alguna duda, siempre te puedes llevar a tu psiquiatra de confianza, puedes preguntar, puedes hacer algo, a nosotros para poder saber cuáles serían las recomendaciones en intervención, dependiendo del caso. Ya, perfecto. Sí. Quería cerrar con esa parte práctica porque es importante que tengamos idea de cómo se maneja un paciente estado. Si no nos ha pasado, seguramente nos podrá pasar o les tocará a ustedes en la borrachera. La borrachera no se les recomienda esta parte, no transpirar, ponerlo de lado, no necesariamente estar sujeto. Pero, bueno, yo quiero dejarlo así. No sé si quieren ustedes alguna duda de las intervenciones. La plática se queda aquí, quieren acceder al tipo, los capítulos tengo mucho más, pero los algoritmos están en la plática, pues acceder a ellos, poder tenerla. Y pues si van a practicar, ¿tienen alguna duda? Es por el espacio que les echado que nos dice que nos orienta sobre esta parte. Y termino como empezamos. Ayer fue el día de hacer conciencia sobre el componente de suicida, que fue que aunque nosotros no lo queramos estar cerca de nosotros, en nuestro contexto, con nuestros pacientes, que si en algún momento requieren algún tipo de intervención o de atención, con todo contexto pueden aceptar enseñanzas, psicología, y podemos verlo nosotros en la dirección.
Muchas gracias. Es incómoda, Ana. Hospital psiquiátrico aceptan pacientes referidos con algún medicamento que baje la agitación motriz, o sea, es decir, o cuáles son las condiciones para referir al hospital psiquiátrico en esos casos. Depende de dónde venga, porque si tuviste comunicación con alguien de ahí, dices, oye, le puse tal y tal, sí, pero si representa un riesgo potencial para, o sea, si no te dicen qué dosis pusiste y tú lo recibes, es tu responsabilidad. Entonces yo no sé si pusiste 30 miligramos de midazolam y qué voy a poder utilizar, o si pusiste 20 miligramos de aldol y si puedo poner más aldol o si tengo que cambiarlo. Entonces, si está bien referido, la verdad es que lo mejor es tener comunicación, pero pues, ¿qué les digo de la comunicación? A veces lo mandas a un lugar y todo el mundo no te lo reciben, aunque haya hablado el director, ¿no? También los directores luego ni saben nada. Y entre ellos se acuerdan, pero no asumen la responsabilidad. O sea, el componente principal es la responsabilidad. Si está referido de cuántas dosis administraste y que no tiene otro componente, es válido. Por ejemplo, en los referidos del IMSS y del ISSSTE, ya tienen que ir con estudios y tener descrito qué medicamentos se administraron. En general, por ejemplo, si está muy sedado, a veces haces o que el residente o el médico que acompaña o el de la ambulancia, que casi no se quedan, esté ahí mientras el paciente reacciona y sabes que está estable. Porque si no, asumes una responsabilidad que no vas a poder ajustar porque no vas a poder hacer una teletórax, no vas a poder hacer laboratorios, no vas a poder hacer estudios de imagen en el psiquiátrico. Entonces vas a tener que actuar a ciegas creyendo lo que dice en la referencia. Que depende de quién la haya hecho, está bien hecha o no. ¿No? Y está bien incluido todo lo que ha ocurrido previamente o no. Entonces básicamente depende un poco de la comunicación. O sea, el plan es que se debería, sí, pero también podría ser atendido aquí, sí. Bueno, depende del grado de riesgo y la intensidad de la agitación. Sobre todo lo pregunto en casos de suicidio, Uh-huh. que a lo mejor vienen la ideación. Una vez estando estable, sí, pero ya no tendría que irse dado. O sea, si bien puede haber cierto riesgo, ya no tendría que irse dado. El punto es que la estabilización tendría que ser en hospital general y de ahí podría ser referido cuando ya tiene un tratamiento. Ahora, es mucho más fácil a este hospital que venga un psiquiatra. Pues porque es uno que teóricamente está bien, o sea, depende de quién, pero venga a atender a un paciente en el área de urgencias. Y teóricamente tendría que haber alguien siempre, en la noche, en el fin de semana, que pueda no ser tan difícil y que pues, no implica tanto riesgo de trabajo venir de ahí para acá, ¿no? Pero es una cuestión de coordinación, que pues, es un poco más difícil. Pero nosotros sí podemos venir, bueno, entre semana. Y si no, si hay manera de establecer al menos alguna vía de comunicación. ¿Algún otro comentario? Si no hay comentarios, doctor, muchas gracias. Muy interesante la participación, la información que nos comparte, sobre todo muy útil, porque sí hemos tenido situaciones en el servicio de urgencia, en otras áreas también, pero principalmente en el área de urgencia se ha presentado casos como lo que nos explicaban para hacer el manejo. Y pues bueno, agradezco su participación, como siempre un placer que nos acompañen y nos brinden información y hago entrega de su constancia como ponente. Muchas gracias. Doctor. Gracias.